Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta nueva sesión de webinar en la que hoy vamos a hablar de gestión, configuración y diseño de redes LAN adaptadas para la emisión de tráfico de televisión o bien tráfico multimedia mediante el uso de multicast. Bien, vamos a ver los mercados donde nos encontramos este tipo de utilidades o en qué escenarios nos vamos a mover y sobre los que posiblemente nos podamos encontrar esta situación del envío de tráfico multicast. Luego vamos a adentrarnos en el tráfico multicast. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos vamos a encontrar? Por otro lado, haremos una sesión luego ya de diseño, es decir, bien, tenemos que afrontar un proyecto, ¿cómo lo diseñamos? ¿Cómo lo planteamos? Luego ya nos vamos a la configuración y, por otro lado, plantearé un par de casos reales en los que no ha sido de diseño como tal, pero sí en los que la configuración adecuada de multicast han hecho que la red funcione correctamente. Finalmente, como siempre, vemos novedades, promociones y veremos ya fechas concretas para las certificaciones que vienen en septiembre. Bien, cuando estamos hablando de tráfico multicast, hablamos casi siempre de tráfico de multimedia. Tráfico de multimedia y multidifusión. Habitualmente se puede ver o se puede observar en sistemas de IPTV, por ejemplo, en el que algo bastante habitual, igual sin darnos cuenta, pero en cada hogar tenemos tráfico multicast, tenemos tráfico que nos viene desde la tele para poder ver la televisión por internet. El tráfico que recibe esos decodificadores es tráfico multicast. Pues bien, vamos a ver cómo ese tráfico multicast, que es algo que parece tan cotidiano, habitual en un hogar, se convierte en algo complejo cuando lo introducimos dentro de una red compleja. Es decir, cuando detrás tenemos más equipos, tenemos una red LAN, tenemos una red de campus más compleja. Con lo que escenarios son, como veis, aplicaciones múltiples, tanto en hotelería o en sanidad, con la misma IPTV que os comentaba, pero también con pantallas de señalización o de publicidad, en la que se dispongan de diferentes pantallas y haya, por ejemplo, anuncios, haya televisión, haya publicidad del centro, del hotel. Luego en educación también, para la emisión en streaming de vídeos hacia los diferentes dispositivos o contenidos multimedia online que se dispongan en servidores multimedia. En empresa lo encontraremos también dentro del entorno empresarial, tanto en sistemas de pantallas como sistemas de videoconferencia, de sistemas de streaming también o de learning. Y por otro lado, en ocio o retail o hogar, en el que sobre todo está orientado también a pantallas de publicidad y televisión. Bien, nos centramos en el ocio y retail, que puede ser uno de los ambientes más habituales y de que sea más fácil encontrárnoslo, sin ser redes complejas, sin ser grandes redes, pero que sí que necesiten de implementación de IPTV. Por ejemplo, un simple ejemplo es un sport bar, un bar en el que, bueno, un bar aparentemente no necesita grandes infraestructuras, pero cuando hablamos de un sport bar, hablamos de un bar en que dispone de diferentes pantallas y se están emitiendo pues diferentes partidos o eventos deportivos al momento. Si este Sport Bar dispone de IPTV, dispone de televisión a través de Internet, en este caso estará recibiendo, por tanto, la televisión en multicast. Y como tienen varios dispositivos, varios equipos conectados en la red, todo ello va a confluir por una red, por un switch al menos. Pues bien, estos switches deben estar configurados de forma correcta para que funcione. Por otro lado, en centros comerciales, también pantallas desplegadas por los centros, cada vez lo veis más habitual, en las que centros comerciales donde hay pantallas y hay publicidad sobre las mismas. Muchas veces puede ser un PC que hay detrás con una simple aplicación VLC. Pues bien, estas funcionan mediante multicast, con lo que también es importante la configuración. Luego también otro entorno sencillo, ¿veis? Que os planteo entornos sencillos, no os planteo entornos de gran empresa, de gran campus LAN, sino entornos muy sencillos donde multicast sí que tiene mucha incidencia. Este es otro ejemplo, la Smart Home, un hogar. Un hogar normalmente nos encontramos en hogares de un tamaño considerable, en el que tienen varios dispositivos, tienen equipamiento de conmutación, varios switches, diferentes dispositivos multimedia y también
dispositivos de acceso, de control, de juego, por ejemplo, como vemos aquí, en una red sencilla de un hogar, pero en el que ya hay un NAS para la emisión, hay PCs, hay un Apple TV, hay dos set-top box, otro Apple TV por aquí. Digamos, hay diferentes dispositivos multimedia en los que todos ellos trabajan con multicast. Como tenemos varias redes, varios switches, como veis, que parece un switch central, pues bien, en este entorno también nos vamos a encontrar con tráfico multicast y que nos va a afectar a la red. Bien, bien, ¿qué es este tráfico multicast que os comentaba? Bien, si estamos gestionando un tráfico en streaming, es decir, en el que hay un emisor y que este pues hace una multidifusión, siempre vamos a hacer una analogía con la televisión porque es lo más sencillo de entender, pues bien, si trabajamos en únicas, es decir, que el tráfico va desde un origen a un destino único, pues aquí ocurriría pues que duplicaríamos los tráficos, los flujos. ¿De acuerdo? En cambio, en un entorno multicast, ¿qué ocurre? En un entorno multicast simplificamos. Lo que hacemos es, hacemos enrutamiento o nos dirigimos hacia un grupo concreto. ¿De acuerdo? Por lo que aquí ya no va a ser a una IP única, sino que va a ser a un grupo. Este grupo va a estar definido por una dirección multicast. Es una reserva que se encuentra dentro de las direcciones IP, llamadas las clase E, desde la 224.000 a la 239.255.255.255. Pues bien, en toda esta reserva de IPs es donde se realiza la emisión de tráfico multicast a grupos. Y serán los destinos o bien los receptores los que van a suscribirse a ese grupo, es decir, van a añadirse a un grupo o no según su interés. Por tanto, los componentes que nos encontraremos habitualmente en una red multicast, ¿cuál será? Por un lado, el emisor. Este emisor puede tener varias formas y formatos. Puede ser desde por ejemplo, un codificador de audio y vídeo. Aquí tenemos, por ejemplo, el codificador 4K que pasa señal de HDMI a IP. Luego puede ser una cabecera de televisión, que agregue diferentes orígenes, puede ser orígenes de internet, orígenes de satélite, orígenes de TDT, y que ella lo transporte también hacia IP. O bien dispositivos que los que no sean de televisión, sino que simplemente sea un dispositivo móvil, como por ejemplo un dispositivo Apple que trabaja con AirPlay. AirPlay trabaja con multicast y emita lo mismo, también tráfico multicast mediante AirPlay. Bien, luego tenemos la parte de transporte y enrutamiento. Aquí pues será la que nos encontramos habitualmente, o bien equipos de conmutación, switches, wireless, o también encontraremos routers, que serán los que realizarán el encaminamiento. Normalmente en redes LAN, las redes habituales, nos encontraremos con switches y wireless. Y luego ya los receptores o grupos de dispositivos, es decir, quién va a recibir esa señal y luego la va a convertir en una imagen, por ejemplo, o en un audio. Pues bien, pueden ser o bien desde dispositivos de decodificación, puede ser un Apple TV, por ejemplo, para recibir ese tráfico de AirPlay y poder transmitirlo a la televisión, un proyector, un video wall, una pantalla de digital signal, un PC simplemente, es decir, todo aquel equipo que recibe la señal de, de vídeo. Bien, ¿qué característica tiene una red multicast? En primer lugar, lo que os comentaba al principio, es una emisión hacia grupos. Luego es una emisión en tiempo real, sin confirmación de entrega, es decir, trabaja con UDP. No hay una confirmación de entrega, no es un envío fiable, no hay un protocolo detrás de fiabilidad o de confirmación que hace que se asegure que el tráfico se entrega. Por tanto, veremos que en entornos de congestión pues puede ser un problema. Luego, ¿qué más? Soporta la entrada y salida dinámica de host a un grupo. De forma que, de forma dinámica, puede variar mucho los flujos de tráfico o el comportamiento que tengamos en la red. El grupo está definido por una dirección multicast, como decía, reservada dentro de las direcciones IP, las llamadas clase E, y ofrece una mejora de rendimiento respecto a únicas, sobre todo en el uso de recursos, también en el uso de
CPU, elimino tráfico duplicado. Aquí vemos a la derecha una gráfica como con tráfico multicast, con una mayor suscripción de clientes se mantiene el ancho de banda, se mantiene un ancho de banda fija porque es un único flujo. En cambio, con únicas, pues este ancho de banda iría subiendo según van subiendo el número de suscriptores o de clientes que se van añadiendo, porque se multiplican los flujos de streaming, incluso causando problemas de congestión ya en el propio emisor o en el propio receptor. Desventajas, la comentaba, no se asegura la entrega de todos los paquetes. Esto quiere decir que en un entorno de congestión, la entrega de paquetes puede ser en orden erróneo, podemos tener pérdida de paquetes y no tenemos un ajuste dinámico del ancho de banda. Es decir, si estamos emitiendo a un ancho de banda concreto, según nuestra codificación, pues bien, ese ancho de banda se va a mantener siempre estable y no se va a ajustar según el ancho de banda disponible o mecanismos de control de congestión en la red. Aquí vemos una imagen, este efecto pixelado sería el efecto de recibir tanto paquetes perdidos cuando tenemos píxel blanco como paquetes que se reciben más tarde en estos píxeles que parece que se le mueve la cara, porque son píxeles que han llegado más tarde. Luego, por otro lado, en redes de nivel 2, sobre todo donde nos vamos a centrar, por defecto, a nivel 2, las direcciones multicast, es decir, las direcciones MAC multicast, son tratadas como broadcast si no hacemos una gestión correcta del tráfico. Bien, cuando se realiza una transmisión multicast, por ejemplo, desde Internet, donde intervienen varios routers, en este caso se emplean mecanismos de enrutamiento, pero que no son mecanismos de enrutamiento habituales que podamos conocer, como por ejemplo, pues, o BGP, o OSPF, o tipo protocolos RIP, es decir, los protocolos de routing que conocemos habitualmente, sino que se utilizan otros protocolos. Estos protocolos permiten realizar un encaminamiento del tráfico multicast basado en el origen de los paquetes. Al contrario que en encaminamiento unicast, en el que se basa en el destino, hacia dónde van los paquetes. Aquí se basa en de dónde vienen los paquetes. Es el que se llama el reverse path forwarding. Y se transmite un paquete multicast solo si este viene de una interfaz donde está definida el camino hacia el origen, hacia la IP origen. Por tanto, la tabla de enrutamiento analiza la IP origen del paquete. Los protocolos que se utilizan son varios y depende del entorno. Puede ser desde PIM, MOSPF, DVMRP, MBGP. Y existen dos versiones. Por un lado, la Dense Mode y Sparse Mode. La Dense Mode es para entornos pequeños o localizados, es decir, cuando tenemos el origen y luego los destinos bastante localizados, o es una LAN pequeña, en cambio, una red pequeña, y en cambio el Sparse Mode sería para entornos distribuidos, un entorno más grande donde podemos tener varios orígenes, varios también destinos distribuidos por la red. Nuevamente, para entornos de red de operador sería el Sparse Mode. No habréis escuchado hablar normalmente de esos protocolos de enrutamiento. ¿Por qué? Porque no es habitual que en una pyme o una grande campus se implementen. Normalmente son, como os digo, o bien para redes muy grandes, de multinacionales, o bien para entornos de operador, más habitualmente. Bien, vamos a centrarnos en donde nos encontramos habitualmente, que es en la LAN, que es en la pyme. Pues bien, multicast en la LAN, ¿qué ocurre? Bueno, en primer lugar, los receptores, que son los que tenemos conectados en nuestros switches, tanto televisiones de Smart TVs, codificadores de televisión, Apple TV, etcétera, realizan la petición de suscripción a un grupo para recibir un tráfico multicast. ¿Qué operación es la más habitual? Bueno, cuando se coge un mando a distancia y se escoge un canal. Entonces, cuando realizamos esta operación de escoger un canal, le estamos el decodificador o Apple TV o el dispositivo que sea, va a suscribirse a un grupo multicast que va asociado al canal. Pues bien, hay un protocolo de nivel 2, XMP, que se encarga de realizar la gestión de entrada y salida de grupos de cada host. Mediante IGMP lo que se va a conseguir es que el router principal de la red
el que va a emitir todo el tráfico de estos hosts hacia el origen, está en remoto, pues bien, este router tenga una tabla de todas las suscripciones y, por tanto, pueda suscribirse a los canales o a los grupos que crea que tiene sus clientes debajo y así poderlo anunciar aguas arriba para que mediante los protocolos de enrutamiento dinámico multicast le llegue ese tráfico. Bien, ¿cómo funciona este protocolo IGMP? Bueno, es un protocolo en el que hay un primer elemento que normalmente es el router o debería ser el router, por ejemplo, si estamos en entorno hogar, pues el router de operador, o bien, si no, la propia cabecera, por ejemplo, de emisión de vídeo, en el que envía un paquete multicast a la dirección 224001 y este paquete multicast es un paquete indicando que hay un query en la red. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que aquellos receptores que quieran realizar una asociación a un grupo multicast envíen tráfico de asociación y desasociación. En este caso, este tráfico de asociación y desasociación será también a las direcciones IP multicast 224002 o 224001, pidiendo el acceso a un grupo multicast que está asociado a una IP multicast. Por ejemplo, vamos al ejemplo. Ahí acabo de ver que tengo un chat. Vale, ahora contesto a la pregunta. Bien, en acceso, ¿qué tenemos? Tenemos un courier, que sería el router, en el que envía un paquete simplemente indicando que hay un courier en la red IGMP. Entonces, los receptores lo que hacen es cuando quieren asociarse a un grupo, en este caso este receptor se quiere asociar a la 234.111, lo que hace es envía un mensaje de request. Este mensaje, perdón, un report. Este mensaje de report hace una petición para asociarse a la 239.111 como destino la 224.002, que este destino será escuchado siempre por el router courier. Por otro lado, cuando ya un receptor ya, por ejemplo, apaga el decodificador o bien quiere cambiar de canal, envía un mensaje delete, un mensaje de que sale, ya no quiere recibir más ese tráfico, ya no se quiere asociar. De forma que envía también a la misma IP, a 224.001, envía una desasociación de la 234.1.1. ¿De acuerdo? De esta forma, el router es capaz de disponer de una tabla de todos los dispositivos que se han asociado y todos los canales o grupos que van a verse desde su parte LAN. Vale, tengo una pregunta, que es que en el caso de Smart Home, si hay que cambiar el router. En el caso de Smart Home, los routers de operador, supongo que se refiere al router de operador, cuando ya disponen de IPTV, estos routers ya tienen la capacidad de query y tienen la capacidad de emitir, de transmitir tráfico multicast, ¿vale? Con lo que no habría que cambiar el router. En algunos casos sí que el courier no está activo porque se conecta directamente, habitualmente al codificador, se conecta al router, entonces no es necesario, pero cuando tenemos red detrás, es decir, se pone un switch detrás del router, por ejemplo, de Movistar o de Orange, del operador que sea, pues a veces no está activo porque no es totalmente necesario el courier, como os digo. ¿Por qué? Porque habitualmente en un hogar pues tenemos el router y el decodificador conectado directamente al router, ¿eh? No hay LAN detrás. Cuando tenemos switch detrás y LAN detrás, en algunos casos hay que activar el courier dentro del propio router, pero son opciones que se pueden activar desde el router que está del operador, ¿eh? Sin problema. Bien, vamos a ver. Esto. Bien, por tanto, tenemos el tráfico IGMP que os comentaba. Bien, ahora aquí el switch, ¿dónde entra en juego? Bueno, el switch entra en juego, porque como habéis visto hemos hablado de routers y hemos hablado de receptores, ¿eh? Hablamos de nivel 3.
El switch, que es de nivel 2, ¿dónde entra? Entra en que se activa la funcionalidad de IGMP Snooping. IGMP Snooping es una función de los switches en los que detectan el tráfico IGMP para crearse ellos mismos una tabla también de conmutación multicast. Por tanto, detectan todos aquellos equipos que se han asociado a un grupo multicast y solo enviarán el tráfico multicast a aquellos puertos que lo necesiten, que se hayan registrado. ¿Vale? De forma que si no activamos IGMP Snooping y tenemos multicast, nos encontraremos el escenario de la izquierda, en el que hay un origen, va a un switch, y este switch emite en todos los puertos, emite el tráfico multicast. En cambio, si activamos IGMP Snooping, vemos que hay un origen y que solo el receptor, aquel que se ha suscrito a ese canal, es el que recibe el tráfico. Por eso os decía que funciona como un broadcast a nivel 2 por defecto. Bien, luego también hay otra función que es el IGMP Querier. El IGMP Querier, como os comentaba, en algunos casos nos encontramos que no tenemos un router para que haga estas funciones, que nos podemos encontrar en una LAN y una cabecera de televisión, por ejemplo, en un hotel, una cabecera de televisión y que emita televisión a varios dispositivos, a las televisiones de las habitaciones. Pues bien, en este caso no hay un router que haga esa función de Querier. Entonces aquí, si la cabecera de televisión no dispone de la posibilidad de configurar un Courier, IGMP Courier, lo podemos hacer desde el switch. Switch tiene la función de IGMP Courier que genera este tráfico para poder crear este tráfico de entrada y salida de grupos de membership y poder crearte esta tabla de multicast. Luego la veremos. Bien, hemos visto el entorno multicast, más o menos cómo funciona de forma rápida. Ahora vamos a las diferentes características de diseño que debemos tener en cuenta. En primer lugar, lo que debemos conocer es el ancho de banda máximo consumible o consumido. Es decir, si disponemos de n orígenes y n destinos, ¿cuál va a ser el número de destinos o flujos de tráfico que vamos a tener? Recordar que por cada canal o por cada grupo vamos a tener un flujo de tráfico, eso sí. Y por tanto, también tenemos que saber cuál es la calidad de esa señal, de ese vídeo o audio que vamos a enviar para saber cuál va a ser su ancho de banda que va a ocupar. Aquí vemos, por ejemplo, en el que el ancho de banda que ocupa un vídeo en MP2 son 32 megas, mientras que en un H265 pues son 6 megas, 4 megas. Cambia mucho según la codificación que utilicemos y también cambia mucho la calidad que estemos utilizando. No es lo mismo trabajar, como vemos en la imagen de abajo, trabajar con SD a 1,6 megabits por segundo que en 4K, que cada flujo son 22 megas. Estamos hablando que podemos tener, pues en un hotel, emitiendo en HD, son 5,6 megas, y podemos tener 100 televisiones, pues veremos que podemos tener ocupados 560 megas de ancho de banda. ¿De acuerdo? Por tanto, debemos tenerlo en cuenta para qué. Para el dimensionamiento correcto. Hemos comentado, el multicast no es un protocolo que esté adaptado o que tenga capacidad de adaptarse a entornos de congestión. Un entorno de congestión va a afectar a multicast. Por lo tanto, debemos dimensionarlo o sobredimensionar la red para que no o para evitar esta congestión. Todo el equipo debe ser gestionable, todo el equipamiento de switching, sobre todo, debe ser gestionable. No podemos poner equipamiento unmanaged, porque si ponemos equipamiento unmanaged no podremos configurar, evidentemente, IGMP ni IGMP Snooping, que es lo que deberemos hacer para crear un entorno eficiente en la red. Luego también hay que tener en cuenta las topologías de red que utilizamos. Una topología de red ideal es una topología de red basada en estrella, en el que podemos tener, como vemos en la izquierda, pues un equipo central, donde tenemos la cabecera, y luego satélites, donde tenemos unos diferentes receptores, Smart TVs, por ejemplo. En cambio, ojo, cuando nos encontramos en redes que están encadenadas, que hay un switch detrás de otro switch, que redes que pasan por medio de switches con menor capacidad o que tienen una gran dimensión
y no tiene los switches adecuados. Aquí debemos tener alerta porque, aunque configuremos GMP, podemos tener problemas de congestión, podemos tener problemas de saturación de CPU del propio switch, según el número de tráficos o flujos multicast que tengamos. ¿De acuerdo? Aquí en el ejemplo de la derecha vemos que tenemos varias alertas. Una alerta es este switch pequeñito, el que puede recurrir en congestión, ya que por él está pasando tráfico, pero tenemos dos switches de 24 colgando de él, los switches de 24 son 48, entonces podemos tener 48 receptores por un switch que soporta como máximo pues, unos 8 puertos. A ver, tengo otra pregunta que me lanzan. Aquí preguntan en redes grandes si se deben usar switch apilables. Mira, aquí cuando hablo de apilables no es, vamos a diferenciar entre el apilado de stack y el apilado de encadenado. En la derecha estos switches son encadenados, es decir, esos switches standalone que están conectados uno a través del otro y con un gigabit y por tanto estos 24 usuarios pasan por aquí por un gigabit y estos 48 pasan por aquí por este gigabit, ¿vale? O lo mismo, sino que apilado es diferente. En Stack tenemos una mayor capacidad, una mayor agregación, el backplane compartido aporta muchas mejoras, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué modelos debemos escoger? Bueno, tenemos, como sabéis, nuestra familia. Hablamos de gestionables solo, por lo tanto los Unmanaged los quitamos de en medio. Tenemos los Smart Plus, Smart Managed y los Full Managed. Bien, Smart Plus solo en casos de hogar o en casos pequeños, en los que queramos implementar redes multicast, podemos hacerlo, podemos utilizarlo. Tiene función de multicast, podemos escoger cuál es el puerto que va dirigido al router o al origen. Por tanto, funcionaría, pero solo para entornos de hogar o entornos muy pequeños. ¿De acuerdo? En el que tengamos uno o dos dispositivos multicast detrás, no más. Smart Manage, aquí ya sí que nos encontramos con un modelo que nos va a ofrecer muchas más capacidades, que nos va a entrar para entornos de retail, de ocio, hostelería, empresa, pero con una limitación. Si normalmente son 250 dispositivos, aquí os voy a decir que reduzcamos el número de dispositivos. Como máximo, indiquemos 100 dispositivos o 75. De 75 y 100 dispositivos yo definiría como el máximo a implementar. Cuando ya son en redes mayores, nos tenemos que ir a las redes fully managed. Perdón. Bien. Seguimos. Bien, vamos a ver ahora cómo configurar una red multicast. Veis que es más sencillo de lo que parece, en el que lo primero que tenemos que hacer es activar el IGMP Snooping, ¿vale? Que va a permitir al switch realizar esta monitorización y filtrado del tráfico. En switching multicast vemos que está el apartado de GMP Snooping. Luego debemos activar el IGMP tanto a nivel de interfaz y a nivel de VLAN. En los switches Smart Advanced Smart y Full Managed ya está activado por defecto, en los Smart básicos no, ¿vale? Por eso os lo comento, hay que ir a Snooping Interface Configuration y también Snooping VLAN para añadir las VLANs. Luego ya podremos comprobar la tabla de MAX, MFDB, que se llama, Multiplex Forwarding Database Table, en el que vemos por dónde se está emitiendo este tráfico multicast. Así podremos comprobar que si tenemos un tráfico multicast y este tráfico solo se emite a algunas interfaces concretas, podremos ver que efectivamente estamos realizando esa selección de interfaces donde el tráfico multicast puede circular. En un Plus, en este switch podemos activar el GMP Snooping, como os decía, podemos activarlo, habilitarlo directamente también en la VLAN. Luego hay dos opciones, que por un lado es validación de IGMP
v3, al que no es recomendada porque no siempre los equipos conectados cumplen con IGMP versión 3, hay equipos que son IGMP versión 2 o versión 1, por tanto, desactivarla. ¿Vale? Y luego está la parte de IGMP Snooping Static Router. Esto es cuando no hay ningún query en la red, lo que hacemos es que todo el tráfico de IGMP se envía hacia un puerto designado. ¿Vale? Por tanto, sería como definir en un puerto cuál va a ser el puerto donde está el origen o hacia donde se dirige el origen. Esto cuando no tenemos IGMP Courier lo activaremos. Bien, cuando estamos analizando una tabla de multicast a nivel 2, nos encontramos con unas direcciones MAC un tanto extrañas. Bien, ¿cómo se realiza el mapeo de una dirección IP multicast a una dirección MAC? Como sabéis, la dirección MAC está asociada siempre a un dispositivo físico y son únicas. En cambio, con multicast no tenemos un dispositivo físico porque un equipo físico puede emitir varios tráficos multicast. Por tanto, lo que se hace es un mapeo de dirección multicast a dirección MAC directamente. Es una transformación en que los primeros 8 bits están asociados a la clase D y los últimos 23 bits se mapean directamente de IP a MAC. Por tanto, veremos cómo el 01005E siempre se mantiene y luego el resto de dígitos son los últimos 23 bits de la dirección IP. Aquí vemos cómo tenemos el mapeo de una dirección MAC a nivel de bit, de una dirección MAC, IP a una dirección MAC. Tenemos varias calculadoras que os pueden facilitar un poco la faena para no estar haciendo transformaciones de IP a MAC o de MAC a IP. Pues bien, aquí os dejo una pequeña aplicación web en que ya pones una edición MAC o bien una IP y te dice cuál es su equivalente. ¿De acuerdo? Por si estoy haciendo otra vez shooting, va muy bien. Bien, ¿cómo configurar la parte de IGMP Courier? Es muy sencillo. Nos vamos desde IGMP Courier y allí activamos el IGMP Courier en una VLAN concreta. Indicamos una dirección origen. Esta dirección origen debe ser una dirección origen de la red, de la VLAN, que esté libre. Y simplemente lo que va a hacer es el switch va a emitir tráfico IGMP. Ahora lo vamos a ver. Luego hay otra función que se llama el Multicast VLAN Registration o MVR, que nos podemos encontrar en los switches Advanced Smart o los switches Full Managed. En estos switches, ¿para qué sirve la Multicast VLAN Registration? Bueno, sirve para que cuando tenemos tráfico multicast que va a ser repetido por varias VLANs, o tenemos receptores en varias VLANs del mismo tráfico multicast, lo que te hace MVR es te crea una VLAN multicast para transportar todo el tráfico que va hacia las diferentes VLANs. ¿Vale? Aquí vemos cómo tenemos, por un lado, un puerto llamado fuente, que es donde vendrá el tráfico, y otro receptor. ¿Vale? Tenemos aquí en este esquema se ve más claro como tenemos un switch IGMP, luego tenemos aquí un codificador y transporta el tráfico por una sola VLAN, con lo que solo enviará aquí el mismo partido, en vez de enviar el partido 3 veces por la VLAN 1001, 1002 y 1003, lo enviará solo por la 1 VLAN, por la 999. Y luego el switch, el MVR switch, será el que se encargará de repartir este tráfico multicast y así en las 3 VLANs. Bien, vamos ahora, 5 minutos, a entrar en un switch y que veáis un poco cómo es la configuración. Bien. Vamos a entrar al switch.
Aquí, como hemos explicado antes, dentro de switching tenemos multicast, ¿de acuerdo? Aquí está función de auto-vídeo, está desactivado. Y GMP Snooping, tenemos todo desactivado por defecto. Vamos a activarlo. Activamos GMP Snooping. Si nos fijamos en MFDB table, aquí no hay nada actualmente. Nos vamos a GMP Snooping Interface. Fijaos que Admin Mode está desactivado por interfaz. Tenemos que activarlo. El resto de parámetros, tanto FastLeaf, bueno, FastLeaf, si queréis activarlo, FastLeaf es un modo de GMP para realizar una salida de canal más rápida, por tanto tendremos un tráfico no interesante, menos tiempo en la red. Luego tenemos IGMP Snooping VLAN Configuration, donde podemos añadir la VLAN 1. También activamos el FastLeaf, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos activo el IGMP. Ahora, si por ejemplo voy a generar un tráfico, aquí tengo un VLC, voy a generar un tráfico multicast. El audio. Aquí vemos, ya hemos configurado el tráfico multicast, lo hemos activado en todas las interfaces, el VLAN 1, ¿vale? Y no disponemos de ningún tráfico, no vemos nada hasta ahora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos faltaría el query. Vamos a activar el query. Lo activamos. Sí, tengo una pregunta que ¿por qué no activo el IGMP header? Luego se refiere por qué no activo la validación del header IGMP. Eso como os comentaba, no lo activo porque según los orígenes que se estén estableciendo, algunos no se detectan como válidos en algún caso, ¿vale? Porque emiten igual IGMP de versión 1. Por tanto, es mejor no activarlo para asegurar de que todo el tráfico multicast pues si no se va a bloquear ese tráfico multicast. Por eso no se activa. Bien, pues añadimos el VLAN 1, añadimos el Query Election Participate Mode, es que si hay varios couriers se introduce en un modo de elección del mejor courier. Bueno, podemos activarlo o desactivarlo, si no hay ninguno en la red no tenemos por qué activarlo. ¿Vale? Y ponemos una IP en la VLAN 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos la VLAN 1 en el que tenemos ya direccionamiento IP, ¿vale? Como veis, todos son 0 las MACs, vemos solo MACs, no vemos IPs 01005E. ¿De acuerdo? Aquí vemos también el tráfico hacia dónde se está haciendo el forwarding. Aquí en este caso es todo interface Gigabit 1 y sale de Gigabit 1, solo tengo en este switch este PC conectado en el que estoy emitiendo pues un vídeo, ¿vale? Aquí es un vídeo por VLC. Fijaos que la dirección IP en la izquierda arriba, la dirección IP que estoy viendo es 239.444, ¿vale? Que sería, fijaos aquí, hecho por facilitarlo, aquí esta dirección MAC es la asociada a la dirección IP multicast. Este switch no tiene más conectado que esto, por tanto, solo nos saldrá el tráfico por esta interfaz. Yo tengo otra pregunta, es que cómo afecta el entorno multicast a videollamadas por VoIP. Bien, y si es recomendable cambiarlo de VLAN. En primer lugar, sí.
El tráfico de vídeo es un tráfico, es diferente que la voz, por tanto, se recomienda separar. Siempre que hablamos de redes multiservicio, es diferenciar cada servicio entre VLAN. Y por otro lado, solo debemos tener en cuenta el tráfico multicast cuando estamos definiendo el dimensionamiento y congestión. Como os comentaba, el tráfico multicast o multimedia se envía por RTP, igual que la voz, pero que ocupa más ancho de banda. Por tanto, en un entorno de congestión o un ancho de banda, una línea un poco congestionada, en este caso afectaría la voz. ¿Por qué? Porque la voz son paquetes pequeñitos, poco tráfico, pero que sí que necesita un tiempo real porque hay una interacción. En cambio, en el vídeo, ¿vale? En broadcast, sobre todo, no es necesario que sea en tiempo real. Normalmente no hay interacción cuando se está emitiendo una señal de vídeo. Por tanto, podemos configurar también luego calidad de servicio si fuese necesario. Pero lo primero de todo, la primera norma es evitar la congestión sobre todo y diferenciar en VLANs también. Bien, volvemos a... Bueno, sí, os quería enseñar también para que veáis aquí es un Wireshark que está capturando, enseño este, y veis aquí el tráfico de GMP que está concurriendo por la red, en el que vemos que el switch envía tráfico a la 224001 de que es un courier y luego los receptores, por ejemplo aquí tenemos un receptor en el que hace un membership report group, quiere decir que se asocia al grupo a la multicast address 239444. Lo podemos encontrar también tanto el report, a ver si vemos alguno de leaf, sí, al de leaf group, por ejemplo, vemos que este está saliendo del grupo 224.00252. Esos son mensajes que detecta el switch para crear su tabla de multicast. Bien, vámonos ya para la presentación de nuevo. Aquí. Bien, como os comentaba, casos reales que tenemos. En caso de hogar, un caso muy sencillo, pero en que en la red LAN de hogar, en el que al introducir IPTV, varios decodificadores, tanto el tráfico de datos y sobre todo el wireless, se veía afectado, es decir, no funcionaba. ¿Y qué se hizo? En un switch gestionable, Smart, se realiza configuración de IGMP Snooping, se activa el IGMP Courier, ya que no estaba activado en la red, de los routers, y a partir de ahí solo la televisión era conmutada hacia los puertos de ese set-top box y por tanto la Wi-Fi no se veía afectada. ¿Por qué se afecta la Wi-Fi? Bien, porque cuando estamos enviando tráfico multimedia, tráfico en streaming, es tráfico continuo. Y en Wi-Fi, como sabéis, es un medio compartido, en el que todos los usuarios pues comparten el aire y la disponibilidad del canal, el aire en este caso. Pues bien, cuando enviamos varios, además, streamings a la vez, este canal se ve totalmente saturado y ocupado. Por tanto, el rendimiento de la Wi-Fi se reduce de forma drástica. Otro caso, caso de un hotel en que implementación de IPTV, en el que los propios codificadores se saturaban debido al gran número de streams de vídeo que recibían. Claro, aquí que teníamos, N codificadores repartidos por la red, por las habitaciones, y cada canal seleccionado por cada una de las habitaciones, todos eran recibidos por todos los streams, en todos los codificadores. Es decir, si teníamos 20 televisiones activas con 20 canales diferentes, cada decodificador recibía 20 streams. Esto que hacía que la CPU decodificador saturaba y el codificador quedaba saturado totalmente. Por tanto, aquí también el IGMP Snooping en un switch Smart, IGMP Courier, ya que aquí había una cabecera de televisión y no había un router Courier, activar el IGMP Courier dentro de un switch, solo hay que hacerlo en un switch, no hay que hacerlo en todos los switches de la red, pues bien, permitía que el tráfico aquel tráfico que había seleccionado el codificador iba hacia él. Y además tampoco se está distribuyendo todos los streams por todos los puertos de la red, por tanto, sin saturar tampoco la red. Tengo aquí otra pregunta. Los rangos de IP multicast se asignan manual automáticamente. Los rangos de IP multicast se asignan de forma manual. Es decir, por ejemplo,
si estás realizando, pero normalmente se realizan en la configuración del origen, de quien envía el tráfico. El receptor no simplemente tiene que configurar que cuando se va a asociar a un canal, como por ejemplo habéis visto en el VLC, cuando yo quería ver un canal, quería ver una dirección IP multicast concreta, 239.444, pues bien, pero es en el origen donde tienes que configurar a qué dirección multicast vas a enviar ese tráfico. ¿Vale? Pero siempre es manual, no hay ninguna asignación automática y es tráfico que es privado. Sí que os recomiendo que la 224 tiene parte de la 224, sobre todo la 224.00, hasta la 255 está utilizado para protocolos de señalización, ¿vale? Habitualmente, o protocolos de nivel 2, protocolos también de reclutamiento, como CPF, por ejemplo, bueno, varios protocolos que utilizan multicast. Por tanto, yo recomendaría que de forma privada, si vais a utilizar una dirección multicast para cualquier aplicación vuestra, que utilicéis el rango de 239. Es decir, 239 para arriba se puede utilizar tranquilamente. Yo por eso siempre pongo 239. Bien. Promociones. Vamos ya a las promociones, en las que este trimestre todavía es muy pronto para tener las promociones que tendremos para todo el trimestre, con lo que en los siguientes webinars que hagamos, el siguiente webinar, que luego en agosto no haré, las comunicaré. Así que comentaros, recordaros las que se mantienen. Se mantienen las ofertas en los packs de puntos de acceso, tanto el 720, 730 como el 510, en el que tenemos hasta un 32% de descuento por la compra de 3 APs, y todos en un pack, en una caja. Comentaros, no hemos hablado de multicast en Wi-Fi, ya hablaremos, pero comentar que también se debe considerar la configuración de Wi-Fi cuando trabajamos con multicast. Tengo un par de preguntas, voy a aprovechar y contestarlas. Aquí tengo una pregunta también interesante, si habría que evitar siempre utilizar una Wi-Fi para emitir tráfico multicast de vídeo. Bueno, no es algo que se tenga que evitar al 100%. Si se puede utilizar cable, se recomienda utilizar el cable por el hecho que os decía del modo compartido, pero si se tiene que utilizar Wi-Fi porque un AirPlay, por ejemplo, de Apple solo funciona con Wi-Fi, un Apple TV, solo el AirPlay solo te va a funcionar por Wi-Fi, pues por ejemplo aquí sí, pero debemos configurar la Wi-Fi de forma adecuada, normalmente con WMF, Wireless Multicast Forwarding activo, y también WMM, la calidad de servicio en wireless, para poder implementar multicast en Wi-Fi. Luego tengo otra pregunta más, bien, es cuántos clientes podrían ir conectados a una AP viendo un contenido multicast. Bueno, esto dependerá del NPEG2, por ejemplo, que os comentaba, también depende de la calidad del vídeo que utilicemos, pero bueno, tenemos que ver el ancho de banda. Recordar que, por otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en Wi-Fi, como sabéis, bueno, depende del ancho de canal que se esté utilizando, depende de las interferencias, depende de la calidad que se reciba en cada uno de los dispositivos, pues tendremos un ancho de banda disponible mayor o menor. También de la tecnología, utilizamos N, utilizamos AC. Por tanto, hay muchos factores que van a determinar cuál es el número de usuarios o el número de streams que podremos ver en un punto de acceso. Por eso os digo que si podéis evitar el Wi-Fi, mejor. Si no, hay que estudiarlo muy bien para diseñar una red Wi-Fi preparada para enviar tráfico multicast. Aquí tengo una pregunta que si colgaba el vídeo. Recuerdo que el vídeo va a estar colgado en YouTube. Bien, sigo. Ya, las preguntas que tengáis. Seguir haciendo preguntas por chat y el QIA y ahora cuando acabe las contesto todas. Bien, las promociones, como os comentaba, nada, los puntos de acceso, ¿vale? Ya lo sabíamos. El 316, la familia 300, solo nos queda el 316, agotando existencias, ¿vale? Porque estamos pasando a Redinas 420, con los modelos 422, 424, 426 y 428 van a ser son los nuevos ya modelos para entornos de pyme en desktop de hasta unos 40 usuarios. Bien, ahora,
os voy a presentar la certificación de NetGear Professional 2017, que es la certificación avanzada. Certificación que va después de la Essential, que hicimos en pasado febrero. Por tanto, para acceder a esta certificación debemos, como mínimo, demostrar conocimiento o experiencia en networking y en NetGear, o bien haber asistido anteriormente a las formaciones, tanto la Essential que hicimos este año como las formaciones que llevamos haciendo pues, desde hace 2 años como mínimo. Bien, esta formación va a ser un poquito diferente a como veníamos haciendo hasta ahora y va a estar dividida en 2 formatos. Un formato va a ser online, va a ser a través de webinar con este mismo canal, pero utilizando un formato de una mayor duración, no va a ser 45 minutos ni los viernes, sino que será utilizando mayor duración. Aquí veis los días ya, serán en septiembre y octubre, en los que los dividiremos, serán de 2 horas o 3 horas máximo, no vamos a estar todo el día en webinar, porque nos volvemos locos, no atendemos y no es eficiente, pero bueno, sí que 2 horas vamos a estar en algunos casos, o 3 horas, y hablaremos de networking dividido en 2, por tanto, en total serán 5 horas de teoría de networking, de wireless y de storage, dividido en varios días, 19, 21, 26, 28, son diferentes semanas, y 9 y 10. Bien, esta será una primera fase. Esta primera fase es obligatoria para todo el mundo. Es decir, todo el mundo que se registre a las formaciones va a tener que pasar por aquí. Y también se hará un pequeño test al final de cada uno de los módulos para demostrar que como mínimo ha habido una asistencia y ha habido una atención. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, lo hacemos así porque queremos que la siguiente fase, la siguiente de la hands-on que le llamamos, o la de laboratorio, o la práctica, como queráis, queremos que se pueda aprovechar el 100% del tiempo con el equipamiento que llevamos. Por tanto, aquí serán formaciones ya en octubre, ¿vale? Las 2 últimas semanas de octubre. La primera, la del 17 será en Barcelona, la del 24 será en Madrid y tendremos un día dedicado al networking 100%, práctico, un día de wireless 100%, un día de storage y lo mismo en Madrid. No será 100% práctico, es decir, llegaremos allí ya con unas prácticas definidas y hacer las prácticas. No habrá teoría, vamos a aprovechar todo el día, va a ser muy interesante, pero sí que es muy importante que asistáis a la parte teórica porque no podré explicar la parte teórica durante la parte práctica. Eso era imposible por tiempo. ¿De acuerdo? Por eso os digo ser serios en esto, a los que queráis asistir, evidentemente, si no os interesa nada, pero los que queráis asistir en estar en la parte de teoría, sé que es más aburrida, sé que no es tan interesante como estar delante de los equipos, pero es necesaria para poder realmente en la parte práctica consolidar los conocimientos. ¿Se tiene que asistir a todo? No, no tenéis por qué asistir a todo. Podéis asistir al módulo de networking, teórico y práctico, al módulo de wireless, teórico y práctico, o al módulo de storage, teórico y práctico. O bien a las combinaciones que queráis, networking wireless, networking storage, wireless storage, ¿vale? Cualquier combinación con estos tres, ¿vale? ¿Cuándo os podéis inscribir? Os podéis inscribir ya. Ya podéis enviarme un correo a mí mismo y para poder reservar plaza, ¿vale? Sí que indicarme en qué lugar va a ser. Pondré de todas formas pondremos una landing page, pondremos un email, ¿vale? Para recordarlo, para enviarlo y demás. Pero bueno, quería comunicaros como primicia de que durante julio vamos a estar lanzando esto para ya en septiembre poder arrancar. ¿De acuerdo? Que alguien quiera asistir a la teoría, pero a la práctica pues no puede estar todo un día dedicado, también no habría ningún problema, eso sin problema. En la práctica sí que vamos a tener restricción de número de plazas, por eso digo que hay que reservar plaza, ya que en la parte práctica vamos a tener como máximo 12 plazas o 14 plazas como máximo en cada lugar, en Barcelona y en Madrid, y se va a hacer una vez. De momento, si vemos que hay mucha petición y podemos llenar varias sesiones, pues lo haremos. Esto, como sabéis, alguna vez lo hemos hecho, no hay problema. Y nada más. Muchas gracias. Gracias por la atención. Me he sobrepasado un poco del tiempo
de la sesión, pero yo creo que este webinar valía la pena entretenernos, conocer bien el mundo multicast, conocer bien la configuración. Veis que la configuración es más sencilla que el concepto es más complejo, yo creo que la configuración realmente, y que también que nos lo podemos encontrar en cualquier lugar. Por tanto, hay que tenerlo muy, muy en cuenta este tema. Bien, nos vemos dentro de 15 días. Será la última sesión antes ya de vacaciones. En agosto no haré ninguna sesión, en parte porque estoy de vacaciones y en parte porque también hay mucha gente de vacaciones y no haremos, saltaremos directamente a septiembre. Que paséis buen fin de semana a todos. Un saludo.